Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo para todos los seguidores de la red de predicadores Hipona. Quiero compartir con ustedes la reflexión sobre el Evangelio en el 27º domingo del ciclo A. El Evangelio de este día nos presenta la parábola de los viñadores homicidas. En continuación con las parábolas que hemos estado escuchando en los diferentes domingos anteriores, hoy se nos invita también a seguir reflexionando sobre esta palabra de Dios, profundizar en ella, llevarla a nuestra propia vida y darle vida a través de aquello que nosotros hacemos. La Sagrada Escritura utiliza en muchas ocasiones la imagen de la viña para hablarnos de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La viña de Dios en el Antiguo Testamento representa al pueblo de Israel, que recibió todas las bendiciones de Dios. Un Dios que es agricultor, un Dios que cuida, protege y prepara todo para su pueblo. Y una vez que el pueblo recibe esta heredad de Dios, no le da los frutos que el Señor espera. Hoy la primera lectura, en consonancia con el Evangelio, nos presenta el hermosísimo poema de Isaías sobre la viña del amigo, sobre la viña del amado. Un trozo poético donde Isaías nos invita a pensar sobre esto, cómo Dios al pueblo de Israel le entregó todos los dones, todos los beneficios, y cómo el pueblo de Israel no respondió como el Señor esperaba. Esa viña de la cual se esperaba que diera frutos buenos, que al final dio frutos amargos. Hoy el Evangelio, en continuación con esa primera lectura, nos presenta también esta realidad. Dios, que crea una viña a través de esta parábola, a través de las imágenes que nos ofrece el Evangelio, Dios que a lo largo de toda la historia de salvación va dando a los hombres todo aquello que necesitan. La parábola tendría una doble lectura. Por una parte, una lectura histórica. Toda la historia de la salvación reflejada de una forma sapiencial en esta parábola. Dios que en el Antiguo Testamento otorga a su pueblo todos los beneficios y todos los dones, y cuando quiere pedir al pueblo los frutos, dirá San Agustín, las obras de justicia, cuando Dios quiere pedir estas obras de justicia a su pueblo rechaza a aquellos que son enviados de parte de Dios. En la historia de la salvación sabemos que aparecen en primer lugar los profetas que, como dice hoy la parábola, algunos de ellos fueron maltratados, algunos de ellos fueron golpeados y algunos de ellos también fueron asesinados. Sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios rechaza en muchas ocasiones a estos enviados de parte de Dios. Pero la parábola no se queda solamente, como escuchamos en la primera lectura, en los elementos propios del antiguo pueblo de Dios, sino que llega finalmente al Nuevo Testamento, añadiendo un detalle muy particular.
el dueño de la viña envía a su propio hijo, al heredero. Esos viñadores asesinos, esos viñadores crueles, al ver al hijo, piensan que el dueño de la viña ha muerto. Aquí tenemos un detalle muy interesante propio del mundo judaico, propio del Antiguo Testamento. Cuando moría el dueño de una propiedad, si no había herederos, aquellos que tenían posesión de la heredad, es decir, en este caso, estos viñadores, se convertían en los dueños. Esos viñadores homicidas, al ver que no aparece el dueño de la viña, sino que aparece el hijo, el heredero, sospechan que el dueño de la viña ha fallecido, ha muerto, y por lo tanto ellos se sienten dueños de la viña si pueden matar a quien es el legítimo heredero, que es el hijo. De aquí la razón que en la parábola sepamos que esos viñadores cometan esta acción criminal de sacar fuera de la viña al heredero y asesinarlo. No solamente como una alusión cristológica a la muerte salvadora de Jesús fuera de las murallas de Jerusalén, Jesús es sacado fuera de las mismas murallas de esta ciudad santa que es Jerusalén para ser crucificado, sino también con ese sentido judío, quererse apoderar y quererse adueñar de una forma definitiva de aquello que les había sido alquilado, de aquello que les había sido encomendado. Ellos asesinan a este heredero y Jesús hace esa pregunta a los judíos, de alguna manera adelantando lo que ellos mismos van a hacer con Jesús. ¿Qué hará el dueño de la viña cuando vaya a ver a estos viñadores asesinos? Y los mismos judíos dictan una sentencia contra sí mismos, diciendo: hará morir de mala muerte a estos homicidas. Aquel que no acepta el plan de Dios, aquel que quiere sentirse dueño de lo que le pertenece a Dios, finalmente le corresponde un juicio muy fuerte de parte del Señor. La lectura que hace San Agustín, junto con todos los padres de la Iglesia, es una lectura de toda la historia de la salvación. San Agustín ve en estos enviados por el dueño de la viña a los profetas, a todos aquellos que en nombre de Dios en el Antiguo Testamento fueron invitando al pueblo de Dios a la conversión, a darle frutos de justicia y de santidad a Dios, y que fueron rechazados por este pueblo que se sentía dueño de la heredad de Dios. El hijo del dueño, San Agustín, ciertamente con todos los padres de la Iglesia, lo interpreta como Jesús, aquel que en el final de los tiempos viene a pedir a la viña los frutos de conversión, los frutos de justicia, los frutos de santidad. Y como Jesús es finalmente crucificado, rechazado por el pueblo. San Agustín subraya ya sobre todo dos cosas en esta parábola. En primer lugar, el gran pecado de estos viñadores y el gran pecado de todo ser humano y posiblemente de cada uno de nosotros sea llegar a creer que es nuestro aquello que de pronto encontramos entre nuestras manos. Creer que es nuestra vida, creer que son nuestros los dones materiales y espirituales que el Señor nos ha concedido, creer que es nuestro aquello que nos rodea, olvidando lo que decía San Agustín en el Sermón 176, todo viene recibido de parte de Dios y lo único que tiene el ser humano por sí mismo son sus pecados. Todo lo demás pertenece a Dios, nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. De aquí la exigencia de que todo proviene de Dios, por una parte del agradecimiento. Yo necesito dar gracias porque no merezco nada de lo que el Señor me ha dado. Y en segundo lugar, la exigencia de dar fruto. El Señor me ha colocado en una situación particular y yo necesito darle fruto a Dios. San Agustín utiliza en otro sermón una imagen muy hermosa paralela a la imagen de estos viñadores, y dirá San Agustín: a cada uno de nosotros se nos ha encomendado algo. Somos los administradores de una finca. Cada uno de nosotros tenemos una viña, tenemos una finca, tenemos una parcela de terreno que no es nuestra, que nos ha sido encomendada de parte de Dios y necesitamos hacerla producir, necesitamos hacerle dar frutos para rendirle frutos al Señor. No somos dueños, dirá San Agustín, somos solamente administradores.
Posiblemente aquí tenemos uno de los grandes defectos del mundo en el que vivimos. Llegar a creer que somos dueños de aquello que encontramos entre nuestras manos y olvidarnos que aquello que tenemos entre nuestras manos no es nuestro. Tiene un dueño que es Dios y yo necesito hacerlo florecer, necesito hacerlo fructificar en favor de Dios y de mis hermanos para entregarle buenas cuentas al Señor. San Agustín suele relacionar esa parábola con la parábola de los talentos. Hemos recibido una heredad de parte de Dios, necesito hacerla fructificar para poderle entregar buenas cuentas al Señor. No debo ser el siervo perezoso que se guarda y que se queda con todos los beneficios de aquello que le ha sido encomendado. Necesito ser ese siervo diligente y trabajador que hace crecer los frutos para dárselos al Señor. Todos somos administradores. Será el primer mensaje que San Agustín nos da. Pero habría un segundo mensaje, y es el mensaje de los dones de Dios y de la salvación. Cristo viene a nuestro encuentro todos los días. Y la pregunta sería, ¿qué hago con ese Jesús que viene a mi encuentro para invitarme a la conversión y a la salvación? ¿Soy como esos viñadores que lo rechazan de su vida, que lo expulsan de su propia vida? ¿O quiero acoger a Jesús en mi vida para poder obtener la salvación de Él? Por eso decía San Agustín, tengo miedo a Cristo que pasa. Cristo pasa por nuestras vidas todos los días derramando sus gracias y sus bendiciones y nos invita a acogerlo desde el amor y la conversión para recibir el mensaje de Dios. Que no seamos como estos viñadores ingratos que rechazaron finalmente a este heredero, que lo llevaron fuera de la viña para quitarle la vida, que finalmente crucificaron a Jesús. Que yo acoja a Jesús, que reconozca que nada es mío y que necesito vivir desde la gratitud, que necesito vivir también desde el producir frutos al Señor. Que este domingo para cada uno de nosotros sea un momento de gozo, pero es un momento también de reflexión. Todo es de Dios, todo le pertenece al Señor. El Señor lo ha colocado en mis manos. Necesito hacerlo florecer para compartirlo con mis hermanos. Los bienes no tienen una propiedad absoluta particular, tienen siempre esa función de ayudar a los hermanos, hacerlos florecer para la satisfacción de mis necesidades, pero también para ayudar a mis hermanos, recordando que nada es mío. El Señor lo ha colocado en mis manos para que yo lo haga crecer, para rendirle buenos frutos a Él, que es el dueño de la vid, y servir también a mis hermanos. Que el Señor pues nos acompañe, que la Santísima Virgen María nos ilumine y nos acompañe en nuestro camino como creyentes. Un saludo para todos ustedes de esta red de predicadores Hipona.